Esto es Hola Frecuencia F con fondo música colombiana. 320-844-9617 es la línea de WhatsApp donde usted va a empezar a preguntar. Vamos a empezar de una vez a la presentación de los invitados. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos están sintonizando a través de nuestra frecuencia F, Radio 1370 y nuestros canales de televisión. Y está con nosotros nuestro representante, amigo, el profe, el doctor Jairo Cristo. Bienvenido, doctor, a su cabina, a su casa de frecuencia F, Radio y Televisión. Bueno, muy contento de estar acá con todos ustedes, especialmente a tratar temas que están en boga de todos los colombianos. Acabo precisamente de venir de una reunión muy importante con Camacol, donde se estaban analizando el tema de la problemática de los subsidios de vivienda. Yo creo que el país en este momento que está sufriendo una transición, podríamos llamarlo que este no es el gobierno del cambio, sino el gobierno de las transiciones, es donde nosotros como congresistas tenemos que generarle la confianza al pueblo colombiano, y eso sí es muy importante. Yo creo que para este público y para todo el público colombiano, lo más importante es que tomemos buenas decisiones y que ustedes vean en el Congreso de la República un Congreso no notario, un Congreso que no solamente está que lo que propone el Ejecutivo, que lo que propone el gobierno de Gustavo Petro es lo que se va a aprobar. Yo quiero dar un parte de tranquilidad a toda la gente de nuestro país porque el Congreso de la República es un Congreso serio y yo considero que a eso es que tenemos que trabajar, a que tengamos un Congreso serio, porque nosotros los cucuteños sabemos qué pasa cuando no hay un Congreso serio. Se puede dañar esto y puede caer. Nosotros sí conocemos realmente lo que pasó en Venezuela y no quisiéramos que esto llegara acá. Entonces, estamos trabajando de la mano de todos, sin olvidarnos antes que nuestro cargo es un cargo de representación, que es la sumatoria de todas las ideas, de todo lo que ustedes quieren, lo que vamos a plasmar en esas leyes y en esas transformaciones que el país requiere. Muy interesante esas palabras porque dan ese parte de tranquilidad a todos los colombianos, ¿no? Da ese parte de tranquilidad a todos los que elegimos ese Congreso de la República que hoy por hoy nos está representando y que tiene una tarea, una tarea crucial. Muchas decisiones se están tomando, profe, en el Congreso de la República, y entramos en materia, una de las que está muy candente y vigente, que es el tema de la reforma de la salud. Hay muchos temas, empezando que si es una reforma estatutaria, una reforma normalita, porque entró por cámara, por séptima, la comisión séptima en la Cámara de Representantes, ¿por qué no por la primera? ¿Por qué no despejar la duda de inmediato y que la gente tenga esa tranquilidad, esa paz de que se están haciendo las cosas bien? Bueno, mira, antes de despejar esa duda, yo quisiera hacer un ejercicio en la mesa, con los que estamos acá en la mesa. Perfecto. Un ejercicio bastante sencillo, que es como muchas veces está actuando el gobierno. A ver, yo le pregunto a los de la mesa, ¿cuántos 9 hay del 1 al 100? A ver, 9, 19, 29, ¿cuántos 9 hay? O sea, hay 9, 19, 29, 39. 49, 59, 69. ¿Cuántos hay? 9. ¿Cuántos hay, Julián? 9. Hay 10. No hay 10. Sí. Para usted, ¿cuántos 9 hay? 10, 11. Así actúa el gobierno. Nos está llevando a que todos los colombianos en este momento estemos centrados en la reforma a la salud y no nos permite ver por debajo qué es lo que está pasando. Okay. Así como lo hicimos en el ejercicio. ¿Cuántos 9 hay del 1 al 100? Se les olvidó contar el 9 del 90, el del 91, okay, el del 92, el del Perdimos 93, todos. El del 94, el del 95, Cero pollito ahí, 96, 97. Usted contó los dos del 99, Sí, los dos del pero 99. no contó esos otros. Así está actuando el país. Nos está distrayendo en una temática donde prendemos el televisor y todos están hablando de la reforma a la salud. Okay. Pero yo quisiera escuchar cuántos colombianos saben lo que es el plan de desarrollo, para dónde va el país en el desarrollo, que es la política, es la carta de navegación que un presidente debe hacer al llegar. Y es allí donde debemos centrar la mirada, en esos 9 ocultos, porque los 9 que estamos viendo hoy son los 9 de la reforma a la salud, pero no estamos viendo los 9 del plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo trae cosas supremamente cruciales y supremamente difíciles. Por ejemplo, cuando yo casi que leo en el plan de desarrollo el CLAP que recibían los venezolanos, la comida a su casa, yo digo, ya comienzo a asustarme. Cuando yo veo 13 fondos privados allí
con los recursos del Estado colombiano van a una fiducia, si van a ser recursos que se van a manejar sin tener la ley 80, ahí es donde yo debo preocuparme, porque realmente el tema de la reforma a la salud sí es un tema bastante importante que nos compete a todos, pero no tenemos que olvidar los otros 9. Así como hicimos este ejercicio, quiero que todos ustedes se lean el plan de desarrollo, porque este plan de desarrollo trae inmerso los cambios y las transformaciones que va a tener el país. Por ejemplo, en temas de vivienda, en temas de agua potable. Si la reforma a la salud dijéramos en este momento que no va a pasar, que no se va a dar, pues el plan de desarrollo tiene 25 artículos que de una u otra manera estarían reformando la salud de los colombianos. Okay. Entonces, tenemos que tener una mirada amplia, tenemos que tener una mirada más amplia y poder decir cuál es el rumbo que va a tomar el país. Yo los invito a que las universidades públicas, las universidades privadas de nuestra región, no podemos ser que a la Comisión Séptima solo asista la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, Ascofame, no, las universidades regionales. Yo donde creo que debemos estar, la Universidad Libre, hago un llamado a la Universidad Libre, seccional Cúcuta, hago un llamado a la Francisco de Paula Santander, que no debemos inmiscuirnos, sí, ya nombramos un rector, bueno, eso es importante, pero ¿dónde está la Academia del Norte de Santander diciendo qué pasa con el plan de desarrollo? ¿Dónde está la Academia del Norte de Santander mirando qué está pasando con la reforma del sistema de la salud? Y a eso es que quiero invitarlos, a que dialoguemos entre todos y entre todos diseñemos el país que realmente queremos. Ese no es un tema solamente de un congresista, de un representante. Nosotros tenemos la facultad del voto, nosotros podemos dar el voto, pero cuando yo me pongo a analizar si el voto realmente me corresponde a mí, si el voto es de Jairo Cristo o el voto es del Norte de Santander, y ahí es donde nosotros los congresistas sabemos que nos debemos a ustedes y es a ustedes que tenemos que preguntarle cómo es que vamos a votar, cómo es que vamos a modular estas leyes que el gobierno nacional está presentando. Frente a la pregunta que usted me hacía exactamente, frente si la reforma al sistema de salud debe ir por la comisión primera o por la comisión segunda, yo creo que acá es una discusión que no deberíamos dar y los colombianos tenemos mala memoria. A ver, ¿por qué le digo que tenemos mala memoria? Si miramos el proyecto de ley 010 del pasado gobierno, del gobierno de Iván Duque, estábamos hablando de una reforma a la salud. ¿Y cuándo hubo esa problemática, si iba por primera o iba por séptima? En ningún momento se tocó, no se presentó. ¿Por qué? Porque realmente se sabía que era por la Comisión Séptima y allí en Comisión Séptima estuvimos trabajando esa reforma al sistema. Porque hoy estamos generando un manto de duda. No, que si es por la... ¿Y cómo en el periodo pasado no lo hicimos? Okay. Yo creo que tenemos que pelear con argumentos más serios y realmente si miramos las leyes, si miramos la competencia, esta es una competencia de la Comisión Séptima de la Cámara, tal como lo establece la Ley Tercera que regula estos asuntos de competencia. Pero vamos más allá, un poquito más allá. Si estuviéramos cambiando el derecho a la salud, no, porque esta ley no está cambiando el derecho. Todos los colombianos vamos a tener el derecho a la salud. Okay. Todos los colombianos vamos a tener ese sistema de financiación que hoy tenemos, que en el transcurso de esta entrevista vamos a que todos ustedes sepan cómo es que se maneja la salud de los colombianos, de dónde sale la plata, cómo es este recurso, quiénes son del régimen contributivo, quiénes son del régimen subsidiado, cuáles son las verdades, cuáles son las mentiras, cuál es la pelea. ¿Será que estamos peleando solamente por los 74 billones de pesos que cuesta, que hay en el sector salud? No, tenemos que concientizarlos a todos y primero, darnos a entender que Colombia es un país muy heterogéneo, que tenemos que pelear por la salud de la gente del Catatumbo, por la gente donde solamente tiene un hospital público y que esos hospitales de una u otra manera las EPS los han desmantelado y hay un cartel de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a mirar? Vamos a mirar cómo vamos al tema. Por ejemplo, acá sabemos que hay empresas EPS que son muy buenas y hacen las cosas bien. Tenemos que trabajar y construir con ellos lo bueno que tiene el sistema. Acá no tenemos que decir, venga, vamos a comenzar de cero, no vamos a refundar el país. No, porque tenemos que comenzar a construir sobre lo construido y de acá hago una invitación muy especial, que ustedes, su aporte es muy importante para construir ley. El aporte que nos dé, el concepto que nos dé los abogados que están por salir, los profesores de la Universidad Libre, los profesores de la Francisco de Paula Santander, los profesores de la Universidad de Pamplona, que nos den un concepto jurídico de la Universidad Simón Bolívar frente al derecho de la salud de los colombianos. Pero también hay que preguntarle a aquellos que tienen facultad de salud. Por ejemplo, acá tenemos a la UDES,
¿Qué está pensando la UDES frente al sistema? ¿Qué está pensando los nuevos médicos que va a tener la región? ¿Dónde está el aporte que está haciendo la Universidad de Pamplona frente a los médicos que van a salir? Las enfermeras de la Universidad Francisco Santander. de la Escuela de A Enfermería. eso es que tenemos que centrarnos. Yo creo que ya el noticiero, coloquemos la atención, pero comencemos a construir. Tenemos que ser propositivos y no críticas constructivas y no críticas destructivas. No, eso no sirve. No, es que la reforma no debe pasar. Bueno, no, es que la reforma... Yo siempre he dicho que la reforma es un lienzo blanco. La reforma es como este papel en blanco, que le están diciendo al país, le estamos entregando a una comisión de congresistas de la Comisión Séptima este papel blanco, que podríamos decir que esta hoja blanca es el proyecto de ley, pero acá está este proyecto de ley para nosotros construirlo. Y a mí me gustaría que esta discusión no solo se diera en el Congreso de la República, sino que se dé allá, con ustedes, con la comunidad, con la universidad, con las instituciones de la ciudad, con las IPS, con las EPS, dónde está la deuda que le tenemos al Hospital Erasmo Meós, qué está pasando en el Hospital Erasmo Meós, qué está pasando en la Clínica San José, ¿será que los prestadores le deben plata? ¿Será que las EPS le deben? ¿Qué está pasando con la Clínica Santana? ¿Qué está pasando con las diversas IPS de la región? Allí es donde tenemos que llegar y por eso quiero hacerles una invitación muy importante. El 24 de marzo estamos convocando a una audiencia pública, pero no es para criticar, es para decir qué propongo, porque tenemos que ser, los colombianos somos yo creo que cuando yo comparo a Colombia con Venezuela, yo veo que la riqueza del pueblo venezolano está en ese suelo, está en ese petróleo, está en esas reservas petroleras que tiene. Pero ¿dónde están nuestras reservas? Nuestras reservas están en ustedes, en la gente, en la capacidad de pensar, de pensamiento, de participación que tenemos todos los colombianos, los norte-santandereanos, y ahí es donde yo los estoy invitando a todos ustedes, que entre todos construyamos esas políticas públicas que Colombia quiere. Perfecto. Sí, interesante la reflexión que nos hace nuestro congresista, el profe, y es que esto muchas veces también se cae la responsabilidad sobre ellos, sobre la comisión, o sea del Senado, o sea de la Cámara, pero la reflexión que le hace es que entre todos podamos construir, porque a veces también empezamos a escuchar voces, de pronto unas a favor, otras en contra, empieza el miedo, lógicamente siempre todo proceso de transición o de cambio puede generar incertidumbre, ¿cierto que sí? Pero entonces, fíjate la reflexión que hace el profe y es lo que queremos también desde Frecuencia F, por eso estamos tocando estos temas acá, que la universidad, los empresarios, que las personas, primero ese directamente que están relacionados con todo el tema de la salud se puedan unir este 24 de marzo, sería la audiencia, estaría pendiente de confirmar y es el mejor, lugar, es la hora. mejor que hagamos aquí yo invité a Carolina y a Abel que me ayudan con el equipo de trabajo para que hagamos unas preaudiencias, porque no vamos a llegar a discutir, sino ojalá ese 24 de marzo lo aprovechemos al máximo cuando ya tengamos algo establecido de qué es lo que quieren los cucuteños, qué piensan los norte-santandereanos frente al tema. Yo por lo menos quiero dejar unas preguntas a ustedes también a través de WhatsApp. Ustedes me preguntan y han escuchado que el sistema de salud que están proponiendo es volver al seguro social. ¿Eso es verdad o es mentira? Pues el sistema, como lo que se habla, ¿no? Y lo que uno ha podido estudiar es que están tratando de centralizar todo en diferentes territorios locales, departamentales y una gran junta a nivel nacional. Entonces lo que de lo que se habla, de las propuestas y de las preocupaciones de la gente, es que se vuelva un proceso burocrático, ¿no? Que claro, ya lógicamente ya el gobierno dijo que las EPS van, porque inicialmente era que las EPS se acababan y que todo quedaba bajo ladres. Entonces, una de las preocupaciones era que... Yo creo que tenemos que aprovechar, y esa es la invitación que quise venir a este programa, es ver que uno tiene dos maneras de ver las cosas. Como cuando nos colocan un vaso con la mitad del contenido de agua. Al vaso lo podemos ver medio lleno o medio vacío. Y yo creo que lo más importante es haber llegado a este papel, es haber llegado a la discusión, es haber llegado a qué vamos a construir, es haber llegado el sistema de salud colombiano. ¿Es bueno? Claro que sí es bueno. ¿Lo podemos mejorar? Claro que lo podemos mejorar. Yo quisiera preguntarles a la gente de Frecuencia lo siguiente. Por ejemplo, a la gente de Chinácota, ¿tienen ustedes un centro de atención prioritaria? Claro que sí, es el único que hay. O cuando un privado se ha ido a construir una clínica a Chinácota, que Chinácota es un municipio que su gente tiene más o menos capacidad adquisitiva. Pero vamos a comparar ese municipio, vamos a compararlo con el municipio del Tarra,
y vamos a mirar qué está pasando en el hospital del municipio del Tarra, un hospital donde la gente no tiene acceso, es un hospital donde no tiene cómo, y ahí vemos muchas veces a algunas EPS que han contratado la atención primaria con estos hospitales que no le pagan. Entonces, todo esto es lo que tenemos que entrar a resolver. Esto es un tema que tenemos que estar entre todos. O Sardinata, ¿no? Repre, usted o Sardinata, que es un hospital. Una gestión, vamos a tener un hospital nuevo, ¿cierto? Una gestión en por Villarrosario, que también trajimos un hospital Jairo nuevo. Cristo gestionó eso para Villarrosario. O miremos los quirófanos del hospital Erasmo Meos, que es una infraestructura nueva que tenemos allí. Entonces, a todo esto, mire, qué bueno sería soñar un poco. Y soñar un poco, ¿qué es? Poder tener en las grandes ciudades que haya una competencia entre lo público y lo privado y que hayan empresas mixtas, pero donde no lleguen los privados, tengamos un buen hospital para decirle a los ciudadanos que tenemos un hospital al menos donde usted puede tener un síndrome metabólico. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted sea un paciente hipertenso y que por ser paciente hipertenso, su corazón o su sistema circulatorio tenga una alteración y que usted allí pueda tomarse un electrocardiograma, que desde allí puedan leerle un ecocardiograma, que desde allí puedan saber una tensión o una hipertensión. Lo esencial, por ejemplo, en los temas de salud mental. Entonces, todos estos temas son cosas positivas. Es que nosotros no podemos comenzar a pensar la ley desde 2.600 metros sobre el nivel del mar. Porque cuando uno ve la ley desde 2.600 metros sobre el nivel del mar que queda Bogotá, pues es una ley diferente. Pero cuando yo estoy pensando en una ley de la República desde el Catatumbo, ¿cómo la ve la gente la Gabarra cuando se enferma? ¿Tienen hospital o no tienen? ¿Tienen a dónde acudir o no tienen a dónde acudir? ¿Debemos fortalecer la red pública o no la debemos fortalecer? Todas estas preguntas son las que nos han puesto a que este lienzo lo podamos construir entre todos. Y qué bueno tener un concepto de la gente que hace esos observatorios. Qué bueno tener un concepto frente a las universidades de la región, que conocen nuestra región, que conocen el norte de Santander, que los médicos puedan hablar y puedan discutir, pero no decir, eso no sirve, porque yo con esto puedo hacer dos cosas, o decir no sirve y botarlo a la basura y volver a decir quedémonos como estamos, que estamos bien, ¿cierto? Pero yo puedo decir no, acá tengo una oportunidad de cambio y eso es lo que queremos hacer, que tengamos una oportunidad de cambio para poder transformar el país, y a eso es lo que yo los invito, a que entre todos construyamos. Mire, créanme que el voto que yo daré a esa reforma al sistema de salud es un voto que lo voy a construir con todos. Yo espero que este 24 de marzo que vayamos a tener esa audiencia pública y ojalá que el próximo fin de semana que voy a estar en la ciudad podamos reunirnos con algunas instituciones de salud, que ojalá la doctora Débora Guerra me diga, Jairo, yo lo escuché en frecuencia y quiero participar de esto, que Ivaldo me diga, Jairo, lo escuché en frecuencia y quiero que la Universidad de Pamplona también tenga su impronta en esta ley de la República, y que me diga la doctora Sandra, la de la Francisco de Paula Santander, yo también lo escuché, y que me diga la Simón Bolívar, y que me diga toda la academia, los sindicatos de los sindicatos, que me diga toda la gente, porque esa es la sumatoria de todos. Y yo considero que aquí es donde tenemos que llegar, porque es que un proyecto de ley no es ley, un proyecto de ley se puede transformar, y nosotros tenemos esa capacidad de transformación. Entonces, entre todos vamos a construir. Doctor, entonces parte de tranquilidad como se viene desarrollando el tema de la reforma a la salud. No se preocupen, se están haciendo las cosas bien, o sea, que entró por séptima, que debe por primera, eso es lo de menos. Yo lo que digo es, no se preocupen, no, ocupémonos. No, porque si nos preocupamos, nada hacemos con preocuparnos si no nos ocupamos. Ocupémonos de lo que nos corresponde hacer. ¿Y qué es ocuparnos de lo que nos corresponde hacer? Pues comenzamos a leer la ley y decimos, mira, el artículo primero es riesgoso para la salud, porque esto va a terminar en un caos. Que los ADRES regionales sin situación de fondo van a terminar en un caos. Pues venga, ¿qué colocamos? ¿Cómo lo hacemos? O como se estaba ¿Cómo lo quitamos? Que es el tema de la plata, que claro, financieramente... ¿Cómo vamos a manejar? Que por ejemplo, que los alcaldes van a manejar la plata. Pues si eso lo dice en algún artículo, pues ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a transformar? Pero en una discusión donde usted participe, donde usted sea alguien activo y diga, venga, ojalá, a mí me gustaría tener, saliendo de esta entrevista, una reunión con los diferentes rectores de las universidades públicas y privadas de la región y diciéndome, mire, representante, esto que está aquí en el proyecto de ley
estos artículos son riesgosos para la salud de los colombianos, pero acá tenemos estos otros que sí sirven, los dejamos igual y a estos vamos a proponerles un cambio. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, pueden determinar que metimos una proposición muy bonita. Unos congresistas, 10 congresistas, firmaron una proposición en la cual también estoy yo, donde le decimos a la ministra, venga, no, nosotros no vamos a tomar decisión, no vamos a presentar ponencia a este proyecto hasta que entre todos en las audiencias públicas no tengamos una discusión y sea todo el país. Qué bueno este proyecto de ley que nos puso a todos los colombianos a hablar de la salud. Pero ojo con esto, y quiero que no se me pierdan un poquito de ese ejercicio que hicimos inicialmente de cuántos 9 hay del 1 al 100, sí, y no olvidemos lo fundamental, no olvidemos el plan de desarrollo que es la carta de navegación de este país. Aquí hay que dejar hablar al profe, que él es el que tiene el conocimiento, ¿sí o no? Usted puede participar de esta mesa en el 320-844-9617, 320-844-9617. Saludamos al representante en esta hora y lo bendecimos. Tenemos 2 preguntas bajo la nueva supuesta reforma de la salud, y es que quisiéramos saber de qué manera manejarían la atención a aquellas personas que están padeciendo enfermedades extremas. Si según hemos entendido, la reforma de la salud trasladará la atención médica a los barrios y quedará en manos de otras personas. Y la pregunta es si en este tiempo aún las mismas clínicas no tienen la capacidad muchas veces de suplir esa necesidad en la salud. ¿Cómo van a hacer al llevar a esta gente al extremo de retroceder la salud 30 años? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta sería a los que tenemos medicinas costosas que son manejadas a través del sistema de MIPRE, que se requiere de la firma de un especialista para que se nos sea dada la medicina mensualmente. En ese caso, ¿quién manejaría esa medicina? ¿Quién se encargaría del costo de esa medicina? Porque pues hay una incertidumbre, ¿no? Van a hacer una reforma, pero no dan garantías de lo que va a acontecer y cómo van a manejar en realidad lo que ya se está dando en algunas ocasiones a los que tienen enfermedades extremas y usan medicina costosa. Esa es la pregunta. Gracias. Nuestros oyentes, representante, esas 2 preguntas puntuales tienen ahí oyente. A ver, importantísimas esas 2 preguntas. ¿Por qué? Porque estas preguntas, cuando no va al articulado, porque ¿qué sucede acá? Todo lo volvemos una retórica, ¿cierto? Pero no vamos al articulado. Yo quisiera preguntarle a la gente que me escribe al WhatsApp casi todos los días. Por ejemplo, a una persona que está hoy en la clínica, la que queda al lado del hospital, la fundación, el centro Yanguas, ¿es que se llama? No, ahorita la Santa Ana. Al lado de la Santa Ana, que era el antiguo Yanguas, sí, ¿cierto? Señor, la antigua fundación. Entonces me dice, mire Jairo, tengo este problema. Me hicieron una histerectomía, me retiraron mi útero y me mandaron para la casa. Allá hay unos determinantes de la salud en la casa de ella, porque vive en el sector rural de la ciudad de Cúcuta. Uh-huh. Al vivir en el sector rural, cuando le hacen una operación de esta magnitud, que es retirarle su útero, ¿cierto? Sí. Y le dejan un día en el postoperatorio y la mandan para su casa, y al otro día vuelve en unos niveles bastante graves, ¿cierto? Eso está pasando en la salud de hoy. Entonces, creemos que la EPS nos está solucionando el problema, ¿cierto? Pero la EPS no soluciona el problema. Por ejemplo, usted me hace la pregunta de cómo va a manejar el tema del primer nivel y si solamente nos vamos a quedar en el primer nivel de atención. No, el primer nivel de atención es el acceso. ¿Por dónde usted va a ingresar al sistema? Usted va a ingresar por el primer nivel, usted va a ingresar por ese centro de atención primaria. Es muy parecido a lo que teníamos en el proyecto de ley anterior de esa reforma donde hablábamos del médico familiar. Entonces, ese médico familiar va a estar primero con una población que va a conocer, va a saber que no es lo mismo tener una gastroenteritis viviendo en el barrio Caobos o una gastroenteritis viviendo en una invasión de la ciudad, ¿cierto? Porque si miramos acá hay agua potable y acá no hay agua potable, hay que mirar qué le ocasionó a ese paciente esto. Entonces, esos son los determinantes de la salud que van ligados al tema social.
Entonces, ese primer nivel va a ser el nivel de acceso, pero no, usted puede ir a un segundo nivel o a un nivel de mayor complejidad, donde ese médico tratante es que le va a determinar a usted para dónde se va a ir. No es que usted se va a quedar solamente con el primer nivel de atención, no, sino usted va a tener también el nivel de alta complejidad. Ahí es donde la reforma no nos dice cuál es la ruta, ahí de pronto nos perdemos, pero acá estamos para mirar a ver cómo lo vamos a corregir, y yo por lo menos soy partidario de que las EPS que vienen haciendo bien las cosas, pues hay que mirar cómo siguen haciendo bien las cosas, ¿cierto? Cómo mantenerlas dentro del sistema con esas funciones. Y la segunda pregunta que usted me hace frente al tema de medicamentos. El tema de medicamentos también es muy importante, pero que acá va a haber un tema de gobernanza más plural que me parece muy positivo. Creo yo que en esta reforma la gobernanza del sistema permite es una democracia tan amplia donde participa mucha gente y la toma de decisiones se hace muy difícil. Entonces yo considero que en esa toma de decisiones debemos mirar quién es el que las va a hacer, a quién va a ser el responsable, y ahí vemos una responsabilidad dentro de un grupo de personas que no sabemos quién nos va a responder. Entonces yo creo que eso es un tema de corrección que tenemos que dar en la ley, pero no es que nos vamos a quedar sin los medicamentos de alto costo, no es que un paciente oncológico no va a tener posibilidades de tener una quimioterapia, no. Sin embargo, pues, ¿qué tenemos que buscar? Primero, las correcciones del sistema como lo venimos funcionando actualmente, hay que corregirlo. Pero también tenemos que mirar aspectos de que ella está colocando y buscar una línea media donde todos nos sintamos bien en el sistema, donde busquemos es mejorar y no echar para atrás como usted lo ha dicho. Yo creo que esto nos ha causado miedo a todos, pero todos estamos conscientes de que tenemos que buscar una manera de llegar a términos donde mejoremos la salud de los colombianos. Recordarle una vez más la invitación que está haciendo nuestro congresista a la academia, a las universidades, a los sindicatos, a los médicos, a que podamos lograr proponer, porque fíjese lo que estamos haciendo el ejercicio, es muy fácil de pronto señalar, cuestionar, es que yo escuché, es que me dijeron, me llegó un mensaje por WhatsApp, en TikTok vi de pronto a alguien que estaba hablando, pero realmente no conocemos eso. Entonces, una vez más, el representante está haciendo este llamado para que podamos proponer, no solamente colocar como quejas, ¿no? Podamos utilizar esa expresión, sino que se proponga, decirle, pero mire, vimos esto, encontramos esto me parece peligroso, ¿por qué no lo hacemos de esta forma, no? Por ejemplo, hay un tema en la reforma que es interesante, que son los centros de atención primaria en salud, ¿no, representante? Los CAPS, que busca precisamente cómo lograr hacer una atención primaria en salud, a lograr llegar hasta, dice que hasta los 20.000 habitantes. Yo quiero contarles algo que es una anécdota muy bonita, y es que la ministra puso al país a hablar de salud y vemos que cada partido está presentando su propuesta, ¿cierto? Entonces, claro, todo el mundo está presentando su propuesta, entonces ya vemos la propuesta del Centro Democrático, cómo quieren que sea la reforma al sistema, el Partido Liberal junto con la U van a presentar una propuesta, mañana Cambio Radical va a radicar una propuesta, los pacientes han radicado una propuesta, la ANDI y la Salud está radicando otra propuesta. ¿Esto qué permite? Esto permite que entre todos, podríamos decir que entre todos esos proyectos de ley, si los tiempos lo permiten, que yo sé que lo tienen que permitir, y la democracia lo tiene que permitir, es una acumulación de proyectos para que los coordinadores ponentes y los ponentes y nosotros los de la Comisión Séptima llevemos una propuesta que satisfaga a toda Colombia, a una Colombia heterogénea, a una Colombia pensando en el campesino, a una Colombia pensando el que vive en Bogotá, porque cuando uno tiene X o Y enfermedad o que le está quejando su salud, se da cuenta uno que no es lo mismo enfermarse uno en Santa Fe de Bogotá o que enfermarse, no es lo mismo un infarto en Bogotá que un infarto en el Tarra o en San Calixto. ¿Sí? O en Acarí, o inclusive en la ciudad de Cúcuta, aquí, sí. O inclusive en la ciudad de Cúcuta, claro, inclusive aquí dentro del mismo casco urbano de nuestra querida llamada Cúcuta. Entonces a eso es que tenemos que pensar una globalidad
para pensar dentro de esa gran heterogeneidad que es nuestro país, cómo salen beneficiados todos los colombianos. Ahorita escuchábamos el teléfono de fondo y es una oyente que pregunta y dice, a mí me están atendiendo en la médico-quirúrgica, de pasar la reforma a la salud, ¿a dónde voy a ir? Yo creo que eso habrá respuesta ya, a que me sigan atendiendo. A ver, yo creo que la reforma al sistema, Para lo que se dé, de lo que estamos trabajando, todo tiene que tener una transitoriedad. No podemos llegar y decirle, venga, usted lo estábamos atendiendo allí y ya hoy no lo vamos a atender acá. No, todo se tiene que dar en una transitoriedad. Yo creo que ahí le hace falta al proyecto de ley presentado por el gobierno y es definir la transitoriedad o qué es transitoriedad. Por ejemplo, cuando usted lee el proyecto de ley, sale el ministro del Interior diciendo, no, las EPS no se van a acabar, pero cuando usted lee el proyecto, sí se van a acabar. ¿Sí? Entonces, no se van a acabar porque es que van a comenzar a hacer esto y esto y esto, pero no definen si nada. Entonces, todas esas cositas son las que nosotros tenemos que entrar a estudiar entre todos, porque esta no es una cuestión solamente de un congresista o de 21 congresistas de la Comisión Séptima. Por eso se está dando un margen de unas audiencias públicas en todo el país. Por ejemplo, me gustó mucho la audiencia pasada en la Universidad de Antioquia. No pude asistir, pero seguí de cerca cómo la Facultad de Medicina, cómo la Facultad de Economía, cómo las facultades de Derecho de las universidades de Antioquia entraron a proponer. Y yo quisiera que nosotros despertáramos y dejarnos de preocupar y ocuparnos. Invito nuevamente a la academia, invito nuevamente a todos aquellos porque es allí donde nace la ciencia. En los claustros educativos es donde nace la ciencia y que tenemos que estar de la mano de ustedes para poder sacar una reforma que le convenga a todo el país. Es interesante porque quisiera hacerle esta pregunta, representante. En estos 4 años, un primer periodo de 4 años, ¿no? Y este es su segundo periodo. En estos 4 años, ¿cuánta gente de la academia le ha dicho, representante, mira este proyecto, quiero que me lo ayude? No, yo creo que a veces los nortesantanderianos no somos propositivos y yo los invito. Acá tenemos gente muy capaz. Por ejemplo, cuando veo a un médico como el doctor Rafael Olarte del Hospital Universitario de Las Mumeos y me manda pildoritas diciéndome, ojo con este artículo, Jairo, ojo que esto no me está gustando, ojo que este tema, o cuando escucho al doctor Bellogini hablando sobre la reforma al sistema, o cuando he escuchado al hematólogo Carlos Barón, gente que sí ha participado, pero necesitamos que esto tenga mayor institucionalidad, y poder tener este espacio de conversación. Yo creo que eso lo podemos construir entre todos. Hay unos mitos y unas realidades de esta reforma y que la gente se está haciendo en la cabeza. Por ejemplo, están diciendo, no, todos vamos a parar al seguro social y eso va a colapsar. ¿Eso es un mito o una realidad, representante? Si lo miramos como estaba el proyecto inicialmente, ese borrador que salió de agosto, pues eso casi que era cierto. Pero cuando vemos este proyecto ya presentado, vemos que cuando se habla de los centros de atención primaria, no recuerdo qué artículo lo trae, habla de empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. O sea, quiere decir que las empresas privadas también van a participar de la salud de los colombianos, que pueden haber empresas mixtas. Por ejemplo, una empresa como el Grupo Keralty, que es el dueño de Sanitas, podría llegar a establecer, venga, yo quiero mirar cómo es la atención primaria en el municipio de Cúcuta, yo puedo mirar cómo poder transformar o poder implementar infraestructura en la ciudad de Cúcuta. Entonces yo creo que lo que hay aquí son grandes oportunidades que tenemos que revisar y que tenemos entre todos que trabajar. Que ese es el tema de la atención primaria, creo que no tenemos la cultura, ¿no? Para nosotros hacer los exámenes preventivos, ¿no? Yo en estos días alguien me hacía una reflexión y caía como en cuenta, ¿no? Porque uno, por ejemplo, yo tengo mi vehículo y yo sé que los 5.000 kilómetros, sí o sí, tengo que ir a hacerle su cambio de aceite, su mantenimiento, y busco el recurso y el dinero para hacer y entonces él me decía, Julián, ¿y usted hace cuánto no fue al médico? Entonces yo me quedé como pensando, decía, y usted se preocupa por su vehículo, porque sabe que si después de los 5.000 kilómetros puede existir un problema de motor, lo puede dejar tirado, pero ahora nuestro vehículo, nuestro carro, y creo que también ahí la reforma tiene esa parte buena, ¿no? Claro, aquí hay un mito que es, ¿será que van a llegar 2.000 médicos cubanos al primer nivel? No, yo creo que en Colombia tenemos un primer nivel, hacen falta médicos, hay que hacer una reforma completa. Me gusta mucho un artículo que vamos a incluir o
que con toda esta fusión de proyectos se va a permitir es como es el examen único nacional para que los médicos puedan acceder a especialidades. Esto es muy importante. Considero eso yo es una que falla que tenemos, ¿no, representante? Claro, la falta de especialistas, ¿no? Vaya a buscar un neuropediatra en Cúcuta, un neuropediatra, o vaya a busque de los riñones, sí, o vaya a busque un neurólogo pediátrico, o vaya y busque o un cirujano cardioinfantil. Claro, o sea, ahí cuando comenzamos a decir, no, yo debía haber nacido en Bogotá porque allá sí lo hay, en Cúcuta no. Y si no lo tenemos en Cúcuta, que es un conglomerado, ¿no?, de 1.260.000 habitantes, ¿qué irá a pasar con ese municipio pequeño? Inclusive, por ejemplo, no hablemos del Catatumbo, hablemos de los municipios de acá, no más, acá hablemos de los cercanos, de Puerto Santander. ¿Será que Puerto Santander sí tiene para atender un primer nivel? No lo tiene, porque tenemos un hospital que realmente no está haciendo la labor que tiene que hacer, y vemos cómo la gente de Puerto Santander tiene que desplazarse a Cúcuta. Y si miramos la reorganización de la S de Puerto Santander, que pertenece a la S Tibú, quedando más cercano a Cúcuta, entonces tenemos que revisar todo ese andamiaje, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, y yo creo que llegó el tiempo de que todos hablemos de salud y entre todos construyamos la propuesta que al país le conviene. Entonces es un mito. Sí, señor, un mito. Que no van a llegar los tantos cubanos. Tantos médicos cubanos. 2.000, habían dicho 2.000 o 20.000. 10.000. Es una cantidad. Bueno, para estar más cerca a usted, redes sociales, para empezar a decirle, mire, quiero aportar en esto, quiero contar esto, quiero construir con usted esta reforma, ¿a dónde lo pueden seguir a usted? Yo creo que a mí me gusta mucho la interacción con la gente a través del WhatsApp. Listo. El 310-273-8113, ese es mi teléfono. A mí me gusta que ahí me dejen la propuesta, que me digan, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y entre todos participemos. Seríamos mirar a ver cómo generamos una comunidad para que todos hablemos de la salud y esos aportes del norte de Santander en este proceso fundamental, como es la salud de todos, salga adelante y sea no un proyecto que digamos, hundámoslo, porque eso sería lo más fácil, eso es lo más irresponsable, decir no, pues dejemos las cosas como están y hundamos el proyecto de ley. Eso pasó el año pasado. Eso pasó. Usted tenía una reforma muy interesante de hacer y que se hizo un trabajo con sociedades, ¿no?, médicas, con facultades de medicina. El Instituto de Cancerología también. Con el Instituto Nacional de Cancerología, que quiero contarle a todos los cucuteños que tenemos una nueva ley de la República. El 17 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó esta ley por la que tanto luchamos en el periodo anterior. Ya tenemos esa ley de la República que reforma totalmente el Instituto Nacional de Cáncer, le da nuevas fuentes de financiación y permite que los pacientes oncológicos tengan un centro de atención como lo es ese instituto, esta S tan importante, y esa S va a poder hacer convenios con los hospitales de las regiones. Esto es un tema bastante importante que lo trabajamos con muchas ganas, y pues gracias a Dios hoy es ley de la República. Entonces también que tenemos que decirle a estos oyentes de frecuencia, que en su gran mayoría son gente creyente, que Dios nos dé sabiduría, para que entre todos construyamos y no destruyamos, para que entre todos digamos, por acá debe ir la salud de todos los colombianos.